Pues vamos a empezar con esta primera imagen de este hombre tan bien puesto en una foto de época. Esta foto debe ser de final del siglo XIX, principios del XX, y se trata de Griffith Jenkins Griffith, un magnate. Como vimos la semana pasada también, la astronomía necesita de mecenas, ¿no? En este caso, este mecenas necesitaba de la astronomía. Griffith Jenkins Griffith era un empresario, había hecho una gran fortuna con un negocio minero, aunque él era galés de origen, emigrado a Estados Unidos. Y bueno, una vida muy controvertida porque este hombre, aunque se declaraba abstemio, tenía un problema con la bebida y en un momento dado llegó incluso a disparar a su mujer, haciéndole perder un ojo, me parece. Terminó en la cárcel durante unos años y bueno, lo que sí tenía era una gran fortuna. Por eso digo que es muy controvertido este personaje. Tenía una gran fortuna y quería que su nombre pues perdurara de una forma positiva. En vida donó 12 kilómetros cuadrados de Los Ángeles, que eran posesión suya, de una serie de montañas y espacios abiertos. 12 kilómetros cuadrados los donó a la ciudad de Los Ángeles con la condición, creando una fundación, de que bueno, se llamaran por su nombre y además pues se hicieran una serie de construcciones que él financiaría. Entre esas construcciones, pues estaban un- una sala no una sala de conciertos, sino un auditorio al aire libre que se construyó y también dejó específico que quería que se construyera un observatorio, un museo y además un planetario, todo junto. Porque veía que, bueno, que los planetarios llevaban a lo mejor unos años funcionando y eran unos espacios pues muy modernos de alguna forma, muy populares también a principios del siglo XX. Bueno, pues no pudo ser, porque llegó la Gran Depresión y entonces pues no había el dinero que había dejado y demás, no daba para construir ese gran observatorio y ese auditorio que él había solicitado. Y Griffith Jenkins Griffith murió sin conocer, en 1919, sin conocer ninguno de esas construcciones. Pero vamos a ver un poco la trama del Griffith y del observatorio, no tan observatorio, que os traigo hoy. En primer lugar tenemos el promotor, que ya os he introducido, que es Griffith Jenkins Griffith, y tenemos el lugar. El lugar es ese Griffith Park, que fue donado, esos 12 kilómetros cuadrados de extensión, muy cerquita de donde está el símbolo de Hollywood, de las letras en la montaña de Hollywood, Hollywoodland entonces, despuntando el cine a principios del siglo XX, en los años 10, los años 20. Y tenemos también a los astrónomos que se encargaron de llevar a cabo esta obra fueron, uno ya lo conocéis, es George Ellery Hale, que ya participó en el Observatorio Yerkes y ya había participado en otros observatorios también de promotores, llevados a cabo por promotores millonarios que querían hacerse un nombre en la época, y el otro es Walter Adams. Eh, pues estos dos astrónomos consiguieron que el proyecto se llevara adelante, pero no en los años 20, porque la Gran Depresión pues, hizo que no hubiera ni mano de obra disponible ni fondos para construir este observatorio. No fue hasta que llegó el contexto político subsiguiente. Pues fijaos que Griffith murió en 1919, pues hasta que no llegó el New Deal, con el presidente Roosevelt, no se consiguieron los medios para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque el New Deal proponía que se llevaran a cabo este tipo de obras con una serie de condiciones. Mano de obra barata para sacar de la pobreza o del paro y la inactividad a un montón de gente, y para eso se utilizaba mano de obra no cualificada. Es decir, mucha gente que no había trabajado nunca en la construcción fue incorporada a la construcción de grandes obras a través del New Deal. Y además los materiales debían ser adquiridos en la ciudad o alrededores de donde se iba a construir cada una de esas obras. Eso propició que fuera posible por los arquitectos Russell William Porter y principalmente por John Corney by Wilson Austin, que fuera posible la obra, que es el Observatorio Griffith.
Un observatorio que seguro que conocéis, aunque a lo mejor no por el nombre, pero que lo habéis visto muchísimas veces porque es un observatorio que tiene una imagen que se ha prodigado por todo el siglo XX gracias, pues bueno, básicamente al cine, a muchas películas que lo han utilizado como trasfondo para una serie de escenas, de escenarios, de contextos cinematográficos, ¿no? Pues bueno, el Observatorio Griffith se puso allí, en medio del Griffith Park. Por cierto, subiendo hacia esta montaña del Griffith Park, podemos encontrarnos también con el auditorio que se había construido unos años antes, auditorio al aire libre, para conciertos, con una concha de hormigón que refleja el sonido hacia las gradas, una especie de auditorio pues, de estilo clásico, apoyado sobre una colina, estilo griego o romano, ¿no? Pues, y bueno, y para terminar ya todo lo de esta obra, que tuvo un gran recorrido y una serie de reformas además a lo largo del 20, hubo unos nuevos promotores. Y esos nuevos promotores fueron, bueno, pues otro millonario, pero alguno de ellos os sonará solamente por la imagen que estoy poniendo y por esas orejas puntiagudas. Veo que Alito le Lito, suena. a Alito yo sabía que le iba a sonar. Bueno, dejaremos la incógnita por ahora, pero Tío, vamos su allá primo, Paulito, con el observatorio. ha puesto a su tío, a su primo, ¿no? Familia, familia. Sí, seguro que recibe órdenes para la próxima misión de la USS Magallanes. Eso. Eh, bueno, vamos con el Observatorio Griffith. La construcción, como he dicho, pues fue eh, gracias al New Deal y pues se hizo pues con los materiales de la época. Ya no estamos hablando de observatorios en grandes muros de carga, sino observatorios, pues bueno, como ya avanzaba el Yerkes, por lo menos en su cúpula, eran observatorios en estructura metálica. Pero el Griffith en concreto pues tenía esa ventaja del desnivel de la montaña donde se sitúa, de la colina donde se sitúa, que hacía que tuviese una gran presencia sobre la ciudad de Los Ángeles. De hecho, es un mirador fantástico de la ciudad de Los Ángeles, con todas las cosas buenas y malas que tiene el estar allí, ¿no? El estilo es Art Deco, el estilo de la época. Uno de los arquitectos que lo hizo es conocido por el auditorio Shrine, que es el de este auditorio chino de Los Ángeles, donde se hacen muchas veces premiers y estrenos de cine. Y también, pues bueno, el edificio de un edificio cívico de Los Ángeles que tiene una torre enorme. Se utiliza también en muchísimas películas. La construcción, pues bueno, se hizo, pues como veis, pues a lo largo de 4 años, desde 1931 hasta 1935, que fue el año de la inauguración. Y bueno, el estilo que se cogió para hacer este edificio, que ya os digo, mezclaba un observatorio, un planetario y un museo, pues viene de catedrales clásicas, de grandes mezquitas, de mausoleos, de edificios clásicos en muchos sentidos, ¿no? Aquí tenéis una visión de cómo quedó finalmente, bueno, en los años de la inauguración, ¿no? El edificio pues tiene una gran presencia, aunque, como digo, bueno, la cúpula más grande que veis es la del planetario, no es la de ningún telescopio, es la cúpula central, y las cúpulas laterales son las que tienen material pues de telescopio, o no tanto telescopios, son también heliostatos y telescopios un poco más técnicos que sirven para el propio museo. Como os digo, tiene inspiraciones, pues bueno, de Santa Sofía, que bueno, Santa Sofía hoy es una mezquita, pero bueno, fue pensada como una gran iglesia cristiana. Fue diseñada por Justiniano. También el edificio de la Secesión tiene una gran influencia Este edificio está en Austria, está en Viena, eh, pero bueno, tiene una gran influencia en unas ciertas zonas del observatorio. El observatorio tiene una disposición con los ejes cardinales. Norte-sur para la galería de acceso que une pues, la entrada con el planetario y este-oeste para una galería transversal que sería la del museo. El edificio es muy sencillo, por lo menos en el planteamiento principal, fue complicado un poco más adelante. Y bueno, tiene delante, lo veremos un poco más adelante, lo veremos ahora, me parece que ahora es cuando están las imágenes, tiene un obelisco en la parte delantera con seis partes cóncavas, porque es una especie de estrella de 6 puntas, y en las partes cóncavas están las efigies de seis astrónomos famosos. Este obelisco fue diseñado por una mujer, por Lorraine Archibald,
pero estaba influenciada por otro escultor, que fue el que apoyó el proyecto o el que apoyó los diseños, que sí lo conocéis por haber diseñado la estatuilla de los Oscars de Hollywood. Por eso estos astrónomos en este obelisco tienen esa pose tan de Oscar, ¿no? Como si estuvieran sujetando la espada de la estatuilla de los Oscars. Bien, pues los astrónomos que aparecen, pues bueno, son los astrónomos más famosos de la historia: Hiparco de Nicea, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton y William Herschel. Los astrónomos de los que más se ha oído hablar ahora aquí, pues bueno, son muy anglosajones, algunos de ellos, no está Charles Messier por lo menos, pero bueno, la gran mayoría de ellos son conocidos. Está coronado este obelisco con una esfera armilar y tiene cerca una serie de relojes de sol y objetos pues de mnemónica muy interesantes para iniciar la visita, y esto es sin entrar siquiera al observatorio. Como os digo, pues bueno, George Maitland Stanley, que fue el diseñador de la estatuilla de los Oscars, pues apoyó el proyecto, ¿no? Y esos moldes de hormigón de las estatuas del obelisco fueron creados en el propio observatorio. Se usó como taller durante el tiempo de construcción para que no tuvieran ningún transporte. O sea, nacieron allí, ¿no? Las estatuillas de los Oscars, pues bueno, pues son una reminiscencia de las épocas de estos astrónomos. Sin ni siquiera entrar todavía, justo delante de la portada, de los bastiones de entrada, tenemos unas inscripciones en el suelo, una especie de círculos en metal que están incrustados, que nos sirven de planetario o de sistema solar a escala, con un sol de 1 centímetro y poco, de 1,3 centímetros, está indicado en una plaquita, y las distancias de los planetas. Hombre, es un sistema solar muy sencillo porque los planetas nunca entran a ser vistos en tamaño real. Con un Sol de 1,3 centímetros, pues Júpiter como mucho, pues tendría a lo mejor 1 milímetro o así de diámetro. Y para que se vea la grandeza de lo que es el sistema solar o del universo en general, hay, hermanado con este observatorio, hay un modelo de la estrella Próxima Centauri que está en Oxford, en el Reino Unido, y tiene 3,8 centímetros de diámetro. O sea, fijaros, Próxima Centauri, si el Sol estuviera con 1,3 centímetros de diámetro en Los Ángeles, la estrella más cercana estaría en Reino Unido, estaría en Inglaterra, y tendría pues solamente eso, 3,8 centímetros. Como digo, bueno, pues el observatorio tiene esa disposición con ejes norte-sur y con la galería este-oeste. La entrada, que se llama la rotonda o el foyer de la entrada, tiene un péndulo de Foucault y una serie de murales muy interesantes también en Art Deco, que representan el paso de los tiempos, la evolución de la ciencia, astrónomos, ingenieros, científicos famosos, y también hay una gran, bueno, no una cúpula, está hecho con gallones, pero es un espacio cupulado, un espacio cenital también con frescos, ¿no? En ese espacio cenital pues podemos ver alegorías de las constelaciones, de diferentes mitologías, cometas, soles, estrellas, todo con un arte, o sea, con un estilo art déco de la época, y también, pues bueno, con el oro, con la hieraticidad de este estilo, ¿no? Pues tenemos a Magallanes, aquí os lo he puesto en primer plano, tenemos a Copérnico, tenemos a Zarquiel, también está representado, y bueno, la ciencia, Newton, Euclides, hay un montón de imágenes. Y aquí tenéis pues esa cúpula hecha en octógono, pues que podrías recordar pues, en menor escala a la Catedral de Florencia, por ejemplo, que también está hecha sobre una base octogonal. Seguimos con más partes del observatorio. Tenemos las cúpulas este y oeste. En la cúpula, pues esto está al revés, pues lo que está a nuestra izquierda sería el este. Pues en la cúpula este tendríamos un gran refractor, Zeiss, que fue donado al observatorio. A este refractor se le añadió otro encima en tiempos más modernos, promocionado pues, por Samuel Austin, uno de los promotores, de los benefactores a lo largo del siglo XX de este observatorio, y se utilizan para observaciones públicas. Esta es la parte
más observatorio, por así decirlo, que tiene. Y está hecha para el público, porque Griffith quería que fuera un observatorio volcado al público. ¿Qué es lo que ocurre? Que, hombre, este telescopio es limitado, pues bueno, hoy en día sí se pueden usar cámaras, pero solo puede mirar una persona a la vez. ¿Para qué estaban también las terrazas de esas cubiertas planas del observatorio? Pues para disponer telescopios más modestos y poder hacer observaciones desde allí en las noches de verano, noches, bueno, en Los Ángeles siempre tiene noches amables, en general no tiene inviernos duros, entonces pues era un espacio abierto al público. Hoy en día se hacen todavía observaciones de pues ciertos eventos. Aunque claro está, tenemos pues el crecimiento de una ciudad de 4 millones de habitantes como es Los Ángeles que perjudica pues bueno, el observatorio. En la otra cúpula, en la cúpula oeste, tendríamos el cielostato. Es un telescopio solar muy especial porque tiene tres espejos para conseguir tres imágenes distintas. Aquí lo vais a ver en una sección. Los rayos del sol llegan a los espejos y el cielostato los redirige a tres sitios distintos. A un espectrohelioscopio, a un espectroscopio y a una imagen de proyección pues bueno, plana de la luz del sol simplemente filtrada para que no haga daño. El espectrohelioscopio, pues bueno, pues tenemos eh, las diferentes líneas de absorción del sol, también tenemos la imagen para ver las manchas solares. Bueno, son tres visiones distintas del sol con un solo telescopio, con un solo telescopio solar. Por supuesto, durante la visita al museo es posible acercarse a cada una de estas proyecciones desde las salas inferiores. El cielostato está arriba y proyecta la luz hacia abajo pues, por los canales correspondientes. Seguimos con el observatorio, ahora vamos a pasar a el planetario. El planetario era un planetario más moderno, el tercero construido en Estados Unidos en la época, de 23 metros de diámetro, tenía la cúpula, y la cúpula era muy especial porque era de doble cúpula, de doble casco, como los barcos, ¿no? La cúpula inferior, también en estructura metálica, estaba realizada en yeso en su momento, para que se pudieran proyectar las imágenes del proyector de marca Zeiss. Y la cúpula exterior era la que daba una envoltura térmica que protegía de los elementos y demás, que era la que es visible desde el exterior. Y curiosamente, entre la cúpula inferior y la cúpula superior, en la parte superior, hay 6 metros de diámetro. Es decir, hay un gran espacio vacío entre la cúpula del planetario y la cúpula exterior. Creo que caben 230 personas y bueno, fue reformado en los años 50 para poner un nuevo proyector, pero se respetaron, sobre todo, bueno, se renovó el mobiliario y tal, se respetó la rosa de los vientos que el estilo Art Deco había diseñado para el suelo del planetario y además se renovó esa cobertura de yeso del interior, el intradós de la cúpula estaba hecho en yeso, pues ahora se renovó con unos paneles microperforados, se renovó el sistema de sonido para dar una experiencia pues, más interesante a lo largo de las proyecciones. Y bueno, este observatorio en realidad lo habéis visto en la película La La Land. De hecho, la película La La Land tiene varias escenas a lo largo de todo el observatorio con Emma Watson y Emma Watson, Emma, Emma Stone. Emma Stone y Ryan Gosling volando y bailando y cantando a la vez pues por todo el observatorio, ¿no? A lo largo de su romance peliculero. De las partes más reconocibles del observatorio es, como he dicho, la parte exterior y en concreto esa balconada que protagoniza la gran cúpula del planetario y las galerías que tiene a su alrededor, con una especie de arbotantes que van cosiendo una galería a lo largo de todo el exterior para poder mirar la ciudad de Los Ángeles, que es lo que está de frente, allá al fondo, ¿no? Los rascacielos y toda la extensión de esa gran urbe. En esta galería, en el lado derecho de la imagen, es donde se rodó una parte de la película Rebelde sin causa. Hay una pelea de navaja con. Se me ha ido el nombre ahora. James Dean, eso, con James Dean. Y la chica era. Me encanta esta actriz, pero se me van los nombres. Ella murió ahogada en los 80. Ayuda. Se me ha ido. Natalie Wood, Natalie Wood, Nacho, eso es. Bien, pues, como digo, súper peliculero, ¿no?
Seguimos con el observatorio. Vamos a llegar ya a cuando cerró el observatorio brevemente durante unos años a principios del siglo XX. Se había conseguido una subvención para hacer una renovación y actualización del observatorio con donaciones también de Leonard Nimoy, del actor que diera vida a Spock en las películas de Star Trek. Se quiso respetar la imagen exterior del observatorio, del planetario, porque no es tan observatorio como planetario, y entonces todo se hizo subterráneo. Toda esa parte exterior de los jardines, con con el obelisco, con lo diré, con los astrónomos, todo eso se levantó y se construyeron dos alturas subterráneas donde se incluyeron pues, dos salas de exposiciones, una de ellas de doble altura, y un teatro o un auditorio que lleva el nombre de Leonard Nimoy. De hecho, se llama Teatro de Horizonte de Eventos Leonard Nimoy, donde se hacen pues, una serie de experimentos científicos, de proyecciones, de salas de divulgación, pues como cualquier museo de ciencias que hoy en día pues tenga apreciado hacer para el público, ¿no? Las galerías pues incluyen panelaje, incluyen maquetas de los planetas a gran escala, incluso se incorporó un restaurante y una zona miradora, e incluso marcas del solsticio y del equinoccio en el lado oeste para ver la puesta de sol, un arco cenital para ver por el recorrido del sol en parte por la zona del observatorio. Y este es el gran problema que tiene un observatorio que está al lado, está frente a la ciudad de Los Ángeles. La gran contaminación lumínica que tiene el observatorio Griffith. No le echaremos la culpa del todo a la ciudad de Los Ángeles, porque como podéis ver, el propio observatorio es un observatorio que quiere mostrarse a la gente y tiene una iluminación nocturna con focos que van proyectándose en los paramentos para marcar el apilastrado, para marcar los huecos, que están dirigidos hacia el cielo. Por lo tanto, pues bueno, es un observatorio que cuida poco la contaminación lumínica. Imagino o espero que cuando hagan observaciones públicas apaguen un poco las luces, por lo menos del propio observatorio. Tenéis que tener en cuenta que Los Ángeles fue protagonista de una anécdota muy curiosa en 1984, en un verano verano de ese año, hubo un gran terremoto, sin especiales consecuencias, por lo menos de víctimas, pero sí produjo un gran apagón. Eso suena a lo mejor de hace poco que pasara por aquí, ¿no? La ciudad de Los Ángeles entera apagada y entonces Carl Sagan comentaba en Cosmos, me parece que era esa la fuente, que diferentes observatorios de la zona, puede que el Griffith, no sé si había alguien de guardia allí, habían recibido llamadas, aquí lo ponen un poco en contexto todo, o sea, 4 llamadas. Para lo que fueron esas llamadas, me parecen un montón de llamadas para la población de Los Ángeles, que decían que si tenía algo que ver la aparición de esa gran nube, esa gran mancha blanquecina en el cielo, si tenía algo que ver con el terremoto. La gente de la ciudad de Los Ángeles jamás había visto, estamos hablando de 1984, la Vía Láctea en el cielo. Un apagón propició que la Vía Láctea brillara, tal vez por primera vez en 100 años, sobre el cielo de Los Ángeles. Y alguna gente, por lo menos algunos observadores del cielo, hay esperanza todavía, pues se preocuparon porque era aquella cosa que brillaba en el cielo, ¿no? Como veis, bueno, no estamos hablando solo de Los Ángeles, es Los Ángeles, es San Diego, es Pasadena, todo está conectado aquí, es tremenda la cantidad de gente que vive mirando al mar, mirando al Pacífico en esta zona, en California, ¿no? Grandes rascacielos, fijaos la contaminación lumínica, el mapa de contaminación lumínica de la ciudad de Los Ángeles, el observatorio estaría poco sobre esta gran mancha. Es posible que metido en lo azul esto que sea esta mancha verde, pero que el propio observatorio contribuye con su propia iluminación, ¿no? Iluminado Y como bueno, si fuera, ¿no, Jesús? Está iluminado como si fuera una catedral
o un monumento, ¿no? En la ciudad. Sí, pero como una catedral hoy en día, porque las catedrales en el Renacimiento te aseguro yo que no se No, iluminaban tanto no, no. por muchas velas que le pusieran. Pero bueno, a lo mejor alguna fogata en la plaza de delante, eso sí. Pero como veis, bueno, desde el observatorio a 2 o 3 kilómetros está el cartel de Hollywood, y es que este observatorio es muy de cine. Aquí tenéis pues, una escena de La La Land en esa rotonda en el foyer de entrada del observatorio, con el péndulo de Foucault. Aquí están todos los frisos, todos los frescos con esas pinturas de los astrónomos, bailando en el observatorio. Esto, la película La La Land, para quien la conoce, bueno, pues bueno, sabéis que Los Ángeles se hizo la meca del cine por una cosa muy tonta, y era que, bueno, dice, me decía un profesor a mí cuando estudiaba, dice, ¿por qué donde estaban los teatros era Nueva York, pero la meca del cine eran Los Ángeles, y donde estaban los actores era Nueva York? Dice, pues mira, por una sencilla, aparte de que el teatro y cine no se llevaban muy bien, porque el teatro era una cosa y el cine era para otro tipo de público, por lo menos cuando nació, era porque Los Ángeles tenían muchísimas horas más de luz, y sin nublados, sin lluvia y tal, para rodar. Y era necesaria la luz natural para poder rodar. Por eso todas las producciones de Hollywood, del naciente Hollywood, se fueron a Los Ángeles, ¿no? También Terminator, la primera, Terminator llega a nuestro tiempo en el Observatorio Griffith. Y la película Rocketeer, que a mí me gusta bastante de Disney, pasó un poco desapercibida a final de los 80, a principios de los 90, tiene unas cuantas escenas finales en el Observatorio Griffith. Y bueno, este es un observatorio de cine, totalmente. De cine porque tiene un poco de trampa y de cartón. No es tanto un observatorio, como habéis visto, como un planetario. En ese mundo entre medias, es que en ese mundo ficticio y real en el que las cosas se tocan, ¿no? Como esa pantalla de cine que nos separa de la realidad, de la ficción. Como este observatorio que no puede ser observatorio porque el cielo se lo tienen vedado, se lo tienen iluminado para que no pueda ver nada. Pero sin embargo, un observatorio muy visible, muy visual, es un gran escenario, es una obra preciosa de los años 30 que ha aparecido en multitud de películas, y yo creo que, bueno, merece estar a la altura. Además, está entre esos dos mundos que se separan, el de la observación real de los telescopios y el de la observación ficticia de las proyecciones de los planetarios, de la realidad entre la realidad y el cine. El Observatorio Griffith. Pues estupendo, Jesús. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y efectivamente no me extraña que sea uno de los dos, de los tres o de los principales monumentos o reliquias que te gustan. Es curioso porque la planta, para quien no haya ido viendo las imágenes, tiene una planta de catedral, de cruz latina, pero en realidad los brazos son casi tan largos como El la cuerpo parte, central. como el cuerpo central. Lo que pasa es que está desproporcionado, los pies son muy chicos y la parte de hacia la cabeza es súper larga. En realidad el ábside parece que está al revés, ¿no? A los pies. ¿No? Lo que es el... Sí, sí, bueno, aquí es un poco la historia americana, ¿no? O sea, es coger cosas que nunca les pertenecieron o que nunca vivieron dentro de su propia historia para Claro. aplicarlas, ¿no? De una forma totalmente renovada. Al fin y al cabo es un testigo del siglo XX, o sea, es el siglo que cambió la imagen por la imagen, ¿no? Y como veíais, Jerky, de alguna forma, hace una semana, era un revival del románico, y aquí pues tenemos un revival también bueno, de otras catedrales, de otras mezquitas, de muchísimos estilos. Sí, sí. Yo te iba a preguntar el por qué tú has comentado que la cúpula del planetario es doble, una para proyección y la otra es la que se ve al exterior. Sí, Una cámara bueno, bastante, y eso que es por el tema de térmico para sí, que bueno, el es por ahí. tiempo haga fresco Es o aislamiento y tema técnico también. Seguramente la cúpula se podía hacer técnicamente de 23 metros de diámetro, pero no podía tirar de ella hacia arriba tanto y que la proyección no, no se deformara, seguramente, las claro, claro. proyecciones que se iban a hacer. Aparte, pues, tema de protección con respecto al exterior. Un casco esférico que es el que te protege de elementos, lluvia, frío, viento y demás, y hay otro dentro que es el técnico, el que es la pantalla de cine que está por debajo. El espacio intermedio hace de colchón térmico, pero también hace de sitio técnico para instalaciones.
bueno, hoy en día serían aire acondicionado, también podría ser iluminación. Hay que decir que, bueno, se ha renovado varias veces y hoy en día ya tiene paneles microperforados, tiene sistemas de sonido surround. O sea, se ha modernizado muchísimo este. Y además, bueno, es también una referencia a por ejemplo, un modelo clásico de las cúpulas. Brunelleschi hizo la la cúpula de la Catedral de Florencia, la hizo apuntada y en la parte que vemos desde el exterior de esa cúpula apuntada está coronada por una linterna, en realidad no es continua con la cúpula interior que vemos. Hay como dos cúpulas, hay dos cascos igual que aquí en la Catedral de Florencia. Así que bueno, puede ser una forma de llevarlo adelante. Aunque una estructura metálica no necesita bueno, la doble cúpula para sostenerse, porque al fin y al cabo es posible de por sí. Pero bueno, Brunelleschi tuvo que hacerla. Que por cierto, ¿habéis oído la expresión del huevo de Colón? Pues en realidad Colón se lo robó a Filippo Brunelleschi porque él sí utilizó el origen de la expresión el huevo de Felipe o el huevo de Brunelleschi porque él hizo esa prueba de cascar un huevo ligeramente por la base para ponerlo de pie. Curioso.